Buenas noches, apreciados estudiantes. Soy el licenciado Fabio Gonzalo García Calderón, licenciado en Matemáticas y especialista en Educación Superior a Distancia, adscrito al CECAP de la UNAD Cúcuta y pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Estamos hoy, 27 de abril, para dar cumplimiento a la séptima CIPA de la unidad 3, aplicaciones de las integrales. Lleva por título principal. Y vamos a ver los subtemas relacionados con el análisis de gráficas y sólidos de revolución. Bienvenidos. Objetivo general. El estudiante explica e interpreta la aplicabilidad y metodología para calcular el área entre dos curvas y el volumen determinado por los sólidos de revolución. Y como objetivos específicos tenemos que se pretende que los estudiantes resuelvan integrales definidas en situaciones que se orientan al cálculo del área determinada entre dos curvas y su correspondiente verificación a través del software de GeoGebra. Además, se pretende ejercitar las operaciones necesarias y los procesos básicos para calcular el volumen de un sólido de revolución, verificando dichos cálculos y generando el sólido en GeoGebra. Iniciamos con el análisis de gráficas, básicamente lo relacionado con el área entre dos curvas. Apreciados estudiantes, recordemos que el desarrollo del cálculo integral se originó o nació en gran parte orientado para calcular el área bajo una curva, como sucedía en la tarea número 1, donde estamos viendo integral definida. Nuestro principal objetivo en esa tarea era hallar el área que había en un intervalo determinado entre A y B, pero bajo una curva. Aquí ya vamos a encontrar situaciones donde debemos aplicar integrales definidas, pero orientados a hallar el área que se encuentra encerrada, que se encuentra delimitada por dos curvas. Entonces, básicamente el concepto fundamental de esta temática es la relacionada que si f y g son dos funciones continuas, es decir, no tienen interrupción en ningún momento de cuando se bosquejen, en un intervalo cerrado a b, es decir, se incluye a como límite inferior o cota inferior y b como límite superior o cota superior, y f de x es mayor o igual a g de x para todo x en dicho intervalo, entonces el área de la región encerrada por sus gráficas o delimitada por sus gráficas en dicho intervalo está dada por la expresión, como tenemos ahí en pantalla, área, A mayúscula significa área, igual a la integral definida desde A hasta B, teniendo en cuenta que A es el límite inferior y B es el límite superior, es decir, A es un número menor que B. Siempre A debe ser menor que B. Y se deben restar las funciones f de x menos g de x, todo eso va incluido en unos corchetes y va multiplicado por dx. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una gráfica o una situación como la que tenemos en el recuadro amarillo del lado izquierdo, donde tenemos f de x por encima y g de x por debajo, se van a cortar en dos puntos, como lo están notando ahí, en el punto A y en el punto B. Eso va a definir el intervalo cerrado, es decir, incluye A, incluye B. En estos casos, como f de x va por encima de g de x, la fórmula a utilizar es la que tenemos ahí en la parte superior. F de x menos g de x por dx. Pero puede suceder una situación contraria, donde dentro del intervalo AB ocurre que g de x sea mayor que f de x por f de x para todo x. En ese caso se invierte la fórmula, se invierte la expresión, es decir, a g de x, a la función g de x, le resto la función f de x. Toda esa operación se coloca en un corchete y se multiplica por el diferencial de x. Igualmente delimitado desde A hasta B. ¿Comprendido hasta el momento, estudiantes? ¿Hasta el momento vamos bien? Siempre se aplica esta fórmula. Esa es para calcular área entre dos curvas. Entre dos curvas. Continuando aquí. Interrumpirlo. Sí, debe ser continuo. Sí, dígame. Devuélvase un poquitico, qué pena con usted. Aquí.
Ahí, Ahí. sí, señor. En la segunda gráfica decimos que es cuando G de X es mayor que F de X, Ok, ¿cierto? sí, señor. Lo que pasa es que en esta Y el, situación, ahí y vienen el, las dos, f de x por encima y g de x. Entonces, imagínense que eso. la arriba es g de x y la abajo es f de x. Sí, lo que pasa es que ahí está invertida en la gráfica. Pero en la situación Ah, donde sea g de x por encima y f de x por debajo, deben aplicar la segunda fórmula, que es la que está al lado derecho, ¿sí? ya, y ahí no importa el intervalo, siempre debe ser de A a B, o sea, Exacto. A menor y B mayor. Exacto. En este caso, por ejemplo, si miramos la primera gráfica amarilla, vendría siendo como decir desde un menos uno, supongamos desde un menos uno hasta un Sí, 5. O sea, de una sí, parte, un entero negativo a un entero positivo. Entonces, tener en cuenta eso, cómo están ubicados en la recta numérica, quién va a la izquierda y quién va a la derecha. El que va a la perfecto. izquierda siempre es A, el que va a la derecha siempre es B. No importa si están empezó en un eje negativo y pasó a uno positivo, verifiquen que el de la izquierda siempre es menor que el que está a la derecha. Listo, Si muchas yo le gracias. preguntara, Luis, por ejemplo, en la segunda gráfica, en la que está gráfica de fondo blancos, ¿cuáles serían los puntos de corte? ¿Cuánto valdría X? ¿Cuánto crees que vale X? X valdría uno más o menos. No, un poco más de uno. Denme un momentico a ver si acá, mira, acá, por ejemplo, mira. En la parte de arriba, sí, claro, casi dos. Dos, dos. Dos, y el Y B, otro y cuatro B y medio. 4.5, supongamos, Sí, exacto. señor. Entonces ese vendría siendo A y este vendría siendo B. Ah, Entonces tener en perfecto. cuenta eso. Ya les voy a dar indicaciones cómo es que se calculan los puntos de corte, porque los puntos de corte no lo otorga el enunciado del ejercicio, pero está dentro de las sugerencias que voy a dar a continuación. Ah, sí, porque Bien, por ejemplo en mi ejercicio, en el primero, sí, no señor. nos da los puntos de corte, Los nos da puntos los de puntos. corte, exacto, los puntos de corte. Entonces, miren, las sugerencias que se dan para calcular el área entre dos curvas son que se debe encontrar los puntos de intersección de las curvas, igualando las funciones. O sea, pueden igualar f de x igual a g de x o g de x igual a f de x, sin importar cuál colocan primero, si f o g o la invierten. ¿Listo? Entonces, el primer paso es encontrar los puntos de intersección, es decir, los puntos donde f de x se corta con g de x. Segundo paso, dibujar la gráfica de las funciones. La gráfica de las funciones la pueden realizar haciendo un bosquejo. Puede ser, la hacen por medio de GeoGebra o la hacen en un papel. Pueden hacer el bosquejo, una tabla de valores como cuando estábamos en la época de colegio donde hacíamos una tabla de valores para f de x, una tabla de valores para g de x, colocábamos las dos gráficas en la misma plano cartesiano y observábamos, analizábamos dónde se cortaban dichas gráficas. Y esto hace relación con la tercera sugerencia. Se debe observar cuidadosamente cuál es la función mayor entre los puntos de intersección para plantear la integral. Es decir, detallar cuidadosamente en ese intervalo desde A hasta B qué gráfica va por arriba y qué gráfica va por debajo. Esa es la clave de estos ejercicios. Hallar cuál es la gráfica que va por encima y cuál es la gráfica que va por debajo. Y aquí hago un paréntesis. Varios estudiantes ya me han aportado ejercicios y dan como resultados poniendo áreas de menos 9 unidades cuadradas, menos 20 unidades cuadradas. Eso es algo que no tiene lógica y aplicación dentro de la matemática. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error que se está cometiendo ahí? Que toman invertidas las funciones, que era f de x menos g de x y ellos colocan g de x menos f de x y por eso nos dan un valor negativo. El valor Y numérico las unidades no deben dar no, negativas, no, siempre positivas, ¿no? exacto. Cuando vamos a comprar en Chape, por ejemplo, baldosa para un baño, nosotros vamos y decimos, véndanos 20 metros cuadrados de baldosa. Nosotros no decimos, véndanos menos 20 metros cuadrados de baldosa. Entonces, siempre la lógica es que en las matemáticas, la superficie, las unidades de área deben darse positivamente, igual que las unidades cúbicas, las de volumen. Entonces, el valor es, o sea, en un ejercicio, si me dice menos 9 unidades cuadradas, es 9 unidades cuadradas. Lo que pasa es que el signo lo arroja negativo porque invierten el orden en la fórmula, le aplicaron la fórmula al revés. Esa es la clave, pero el valor, independientemente si se toma f de x menos g de x o g de x menos f de x, el valor es el mismo. El valor numérico, el valor absoluto es el mismo. Entonces, tener cuidado con ese detalle. Ahora, seguidamente de que ya analizamos cuál es la que va por arriba y cuál es la que va por debajo, debemos resolver la integral definida entre los límites a y b del intervalo cerrado AB, teniendo especial cuidado en que a es el número menor y b es el número mayor. Y debemos expresar la respuesta en unidades cuadradas, ya que se trata de una superficie.
Entonces, cuando dan la respuesta área igual a 20 y no me colocan nada, no, 20 unidades cuadradas. Igual cuando veamos en la temática del sólido de revolución. El volumen, entonces, 25 unidades cúbicas, porque las unidades de volumen se dan en cúbicas, ya sea centímetro cúbico, metro cúbico, hectómetro cúbico, son unidades cúbicas. Entonces, tener cuidado con eso. En esta imagen que tenemos aquí, la traje como ejemplo para que noten que este es un ejercicio donde intervienen dos funciones. Una función de tipo cúbica, como la que está ahí, una función de tipo cúbica como esta que está aquí, que estoy señalando, y una línea recta. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos puntos de corte tiene esa gráfica? ¿En cuántos puntos Pues corta? aparecían tres, ¿no? En tres, Tres. señor Luis, porque cortó aquí, ese es el punto A, cortó Sí. aquí, que es el punto B, Y y el, y cortó el, aquí, que es el punto C. Entonces, en la guía, no sé, se me escapa en el momento saber si hay algún tipo de ejercicio de cúbica con línea recta. Entonces, tener cuidado que no solamente se puede cortar en dos partes, dependiendo de la silueta de la gráfica, si es cúbica, polinómica, pueden haber tres o más puntos de corte, ¿no? Entonces, ¿eso qué conlleva? Que pues van a haber dos áreas, Luis y Nelson, por ejemplo, esta se llama área 1 o S1 y esta área 2. Entonces, debo aplicar un procedimiento para calcular desde este punto, es decir, en este caso sería desde -2 hasta 0, y calculo un área 1, sabiendo de que aquí por encima, ¿quién va? G de X. Y por debajo, ¿quién va? F de X. ¿Me comprenden esa parte? O sea, aquí va G de X por encima. Aquí le estoy señalando. Y acá va F de X por debajo. Entonces la fórmula sería G de X menos F de X ahí. Pero en la segunda parte, en el área 2, se invierten los papeles. Esto vendría siendo F de X por arriba y y G GX por de X abajo. por debajo. Entonces yo aplico una fórmula para calcular el área 1 y le sumo la fórmula que yo aplique para calcular el área 2 y ahí obtengo el área total sombreada que está ahí. Incluso ese ejercicio lo voy a solucionar ahorita posteriormente para que lo veamos en detalle. Profe, una pregunta. Y Sí, ahí esas, como respuesta, se da la suma de las dos áreas, ¿cierto? la suma las No dos áreas independientes, sino se suman las dos áreas y se se da suman en unidades cuadradas. unidades cuadradas. Esto en el GeoGebra pues calculamos primero el área de la área 1 y después el Ujú. área 2 y colocamos una suma. El resultado de uno con el otro y listo, ahí nos da. Y en la Listo. gráfica nos va a señalar todo eso. Bueno, muy bien, sigamos acá. Nelson, me informa por favor si me está oyendo. Sí, señor. Listo, Nelson. Cualquier pregunta estoy atento a responderla. ¿Listo? Listo, sí, señor. Digamos. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos este ejercicio. Traje este ejercicio como ejemplo, donde nos piden encontrar el área de la región limitada por la recta f de x igual a 5 menos x y la curva g de x igual a x al cuadrado más 3 de x, más 3x. Recordemos que la recta, como su nombre lo indica, es una línea. Y acá está menos x, quiere decir que la pendiente es negativa, por eso vemos que en la imagen que está en la parte inferior, la recta de color verde va cayendo, es decreciente, porque la pendiente es negativa. Y la curva, aquí en este tipo de ejercicio le llama curva a funciones cuadráticas o funciones cúbicas o funciones racionales. Su mismo nombre lo indica, es una curva, aunque matemáticamente esto se llama una parábola. Parábola porque es la silueta que lleva una función de segundo grado o una función cuadrática, porque su mayor exponente es cuadrado. Entonces ya tenemos las dos funciones a enfrentar, f de x y g de x. Bueno, entonces aplicando los algoritmos de las sugerencias, nos decía que el primer paso era encontrar los puntos de intersección de las curvas, igualando las funciones y despejando la variable x. Siempre se debe despejar la variable en cuestión, que es la variable x aquí. Entonces, enfrentamos f de x con g de x. Tenemos, y acá incluso colocamos g de x igual a f de x. Aquí le estoy colocando g de x igual a f de x. ¿Por qué coloco primero g de x, Luis y Nelson? Porque es mejor dejar las x al cuadrado positivo.
es el mayor exponente, en la primera es cuadrática y la otra es lineal, entonces colocar la primera positivo. Independientemente, pueden colocar f de x igual a g de x, no va a variar en nada la respuesta que ustedes obtengan. Entonces acá coloqué g de x igual a f de x, transpongo términos, es decir, paso todo hacia la izquierda y dejo igualando a 0. Eso lo hemos visto ya en otros ejercicios de tareas anteriores. Y aquí aplicamos nuestra herramienta básica de la factorización, aplicando por trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Recordemos que abrimos dos paréntesis, la raíz de x al cuadrado es x, colocamos aquí y la colocamos aquí. Bajamos el primer signo, más, lo colocamos en el primer paréntesis y multiplicamos más por menos, nos da menos. Y aquí aplicamos una especie como de adivinanza. Buscamos dos números que multiplicados nos den el último, es decir, que multiplicados nos dé 5. Y como son signos diferentes, restados nos den el término de la mitad, que es 4. Los dos números que cumplen esas dos condiciones, las cuales deben cumplirse las dos, no solamente uno, sino las dos, es el 5 y el 1. El número mayor se coloca en el primer paréntesis, mucho cuidado con eso, y el número menor se coloca en el segundo paréntesis. 5 por 1, 5, y 5 menos 1, 4. Seguidamente, hacemos acá paralelamente x más 5 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Es decir, igualamos cada paréntesis a 0. X igual a menos 5 y x igual a 1, pasa positivo. Esto se llama x sub 1 y esto se llama x sub 2. Ahí hemos obtenido los dos puntos de corte. Es la manera de hallar los puntos de corte, es esa. Tanto para ejercicios del área como para ejercicio de volúmenes se van a encontrar con eso, que tenemos que hallar los puntos de corte en algunos tipos de ejercicios, pero en los de áreas siempre, en el 100% de los ejercicios hay que hallar los puntos de corte. ¿Comprendido hasta ahí, hasta donde vamos? Sí, señor. Listo, entonces hacer uso de la factorización. También se puede resolver por fórmula general, también, pero sale más rápidamente por una factorización del trinomio x al cuadrado más bx más c. Bueno, acá se dibuja la gráfica de las dos funciones, entonces hacemos con GeoGebra. Si ustedes quieren pueden hacer la famosa tabla de valores y vamos a hacerla aquí para que se den de cuenta de dónde se obtiene esa gráfica, ya que pues el software lo arroja automáticamente. Entonces tengo la tabla de valor y vamos a tomar puntos entre los valores de corte, que son menos 5 y 1. Recuerde que el menor se coloca aquí, menos 5. Acá vamos a colocar, por ejemplo, el menos 3, el menos 2. Vamos a colocar, por ejemplo, el menos 1. Y vamos a colocar el otro punto, pues el 0, suponiendo el 0. Y vamos a tener el otro valor, el 1. Recordemos que este vendría siendo A y este vendría siendo B. El menor siempre es A y el mayor siempre es B. Entonces, si yo tomo esos valores, que son variable independiente, la X, y los incluyo en cada una de las funciones, voy obteniendo los valores aquí. ¿Y qué me va a dar de cuenta? Vamos a tener, por ejemplo, 2 o 3 valores para no hacerla tan completa. Entonces, en la primera, si yo tengo f de x igual a 5 menos x, vendría siendo 5 menos 5 sería 5 más 5. Acá vendría siendo 5 menos 5. 5 más 5, 10. Entonces acá vale 10. Ahora tomemos para menos 3. Entonces sería 5 menos 3. Acá sería 5 menos 3. Sería 5 más 3, 8. Se están dando de cuenta de dónde estamos obteniendo estos valores, ¿no? Sí, señor. Incluyo los independientes y voy hallando los valores de f de x. Entonces acá estoy, era que 5 menos 2 sería 5 más 2, 7. 5 menos 1 sería 5 más 1, 6. 5 menos 0, 5 menos 0, 5. Y 5 menos 1, 5 menos 1 es igual a 4. Y aquí ya tengo los valores de f de x. ¿Listo? Tomando valores intermedios entre A y B. Si quieren 2 o 3, con uno que tomen ya es suficiente. Ya se van a dar de cuenta por qué hago este apunte en esta parte. Bueno, para g de x, vamos a colocarlo aquí en otro color. Entonces, g de x. G de x, la función es x al cuadrado más 3x. Entonces tengo x al cuadrado sería menos 5 al cuadrado más 3 por menos 5. Y tener especial cuidado acá, porque he visto errores
de la propiedad de la base negativa a exponente par. ¿Qué sucede cuando una base es negativa y se eleva al cuadrado? Ah, positivo. Da positivo, sí, entonces tener mucho cuidado con eso. 25 y más por menos me da menos 15 acá. 25 menos 15, 10. Acá me da 10. Ahora sigamos con un menos 3 al cuadrado, más 3 por menos 3, sería 9, 9 menos 9, y 9 menos 9 es 0. Acá tiene, por ejemplo, menos 2 al cuadrado, más 3 por menos 2. Esto sería 4 menos 6, y 4 menos 6 es menos 2. 4 menos 6 es menos 2. Ahora metamos acá, incluyamos el menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1, sería 1 menos 3 y 1 menos 3. 1 menos 3 también me da menos 2. 1 menos 3 me da menos 2. Y ahora coloquemos el 0. 0 al cuadrado más 3 por 0. Esto se cancela y me da un 0. Y coloquemos el 1. Entonces, 1 al cuadrado más 3 por 1. 1 al cuadrado 1 más 3 por 1, 3. 1 más 3 nos da 4. Bueno, listo. Nelson y Luis, noten lo siguiente. Cuando el valor es menos 5, yo tengo 10 en f de x y en g de x también 10. Quiere decir que se cortan ahí, como estamos viendo aquí en esta gráfica. Aquí que estoy señalando. En el punto menos 5, 10. Ahí como estoy señalando. Y en el g de x y f de x sucede lo mismo para cuando yo incluyo el valor de b1. Se obtiene 4 y 4, como lo estoy viendo aquí. ¿Entendido? Entonces, ahí hemos demostrado por medio de la tabla de valores que esos valores se obtienen por igualación. Por igualación. Listo, y vamos a adelantarnos al punto 3. ¿Quién va por encima en ese intervalo? ¿Quién va por encima? Miren aquí. ¿Y quién va por debajo? Ahí están los nombres de la gráfica, Luis y Nelson. Miren, la gráfica verde se llama f de x y la gráfica azul se llama g de x. Entonces, ¿quién va por encima? ¿Listo? ¿Quién va por encima en esa gráfica? G de X. G de X. Y No, en por este debajo. intervalo, mire, desde este intervalo. En el intervalo. En el intervalo desde menos 5 hasta 1, hasta aquí, desde menos 5 hasta 1. Es decir, esta es el área sombreada, mire, esta es el área sombreada. Ahí le estoy señalando. Entonces, ¿quién va por encima? La recta. ¿Y la recta cómo se llama? F de X. Y por debajo, ¿quién va? La parábola. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se nombra? G de X. ¿Listo? Y se van a dar de cuenta por qué. Miren los valores que yo tomé acá. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Acá en F de X vale 8, en G de X vale 0. ¿Quién es mayor? F de X. Comparen 7 y menos 2. ¿Quién es mayor? 7. Entre 6 y menos 2, ¿quién es mayor? El 6. Entre 5 y 0, ¿quién es mayor? El 5. En todo momento, en ese intervalo, f de x es mayor que la función g de x. Las imágenes de f de x son mayores que g de x. ¿Entendido? Les acabo de realizar la comprobación analíticamente por medio de la tabla de valores y por GeoGebra. Ustedes pues la hacen por GeoGebra porque esto es una parte, esta gráfica es una parte de la comprobación que ustedes le realizan a ese ejercicio. Entonces, ya seguidamente vamos a continuar con el tercer paso para calcular el área de esas curvas. Un momento, ya borramos acá para continuar. Siempre se debe tener en cuenta la gráfica, un bosquejo o en GeoGebra para detallar cuidadosamente en ese intervalo de A a B, es decir, en este caso de menos 5 a 1, quién va por encima y quién va por debajo. Entonces, continuamos acá. Bueno, el tercer paso. Se detalla en el intervalo menos 5, 1, cuál es la gráfica que está por encima y cuál es la que va por debajo. Ya lo acabamos de decir, que es f de x por arriba y g de x por debajo. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta, Nelson, Luis. Esta es la gráfica que vamos a utilizar, la expresión matemática que vamos a utilizar. No olvidar colocar los límites desde A hasta B y que esto esté dentro de un corchete. He visto casos de que me colocan f de x menos g de x por dx. Esta expresión no tiene sentido porque el d de x, el de diferencial de x, nada más estaría multiplicando a quién, a g de x.
yo debo hacer alusión de que esto va dentro de un corchete y va multiplicado por d de x, multiplica todo. Recuerden que los términos que están dentro de la integral es lo que llamamos integrando. Integrando. Entonces, el integrando, ¿cómo se obtiene? Del restar f de x menos g de x. Bueno, listo. Y el cuarto paso como tal ya es incluir las fórmulas, las funciones dentro de esa expresión, quitar paréntesis, que ha sido el motivo de muchos errores, que me colocan esto sin los paréntesis y resulta que los paréntesis no son utensilios matemáticos de adorno. Nosotros debemos utilizarlos para separar una función de otra y debemos quitarlos. Al quitarlos debemos reducir esto a términos semejantes. ¿Cómo tenemos esto? Lo voy a sacar acá aparte. Tenemos 5 menos x al cuadrado más 3x. Todo esto está multiplicado por dx y conforman el integrando que va desde menos 5 hasta 1 y acá está. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer el paso detallado. Tenemos desde menos 5 a 1. Acá tengo el corchete, saco el paréntesis 5 menos x y resuelvo esto. Menos por más da menos y menos por más da menos. Entonces nos queda menos x al cuadrado menos 3x, todo multiplicado por dx. Reduciendo a términos semejantes, es decir, colocando primero las x al cuadrado, quedaría menos x al cuadrado menos x y menos 3x nos da menos 4x y el más 5 lo podemos colocar acá. Acá, bueno, acá lo coloqué para no colocar empezando por un negativo, yo puedo colocar empezando por un positivo, como está aquí en esta parte. 5 positivo menos 4x menos x al cuadrado por dx. Están los mismos signos, lo que pasa es que empezamos con un positivo, eso no tiene ninguna relevancia ahí, eso no es de mayor importancia en eso. Y seguidamente lo que hacemos es desarrollar esto partiendo o dividiendo en pequeñas integrales. Recordemos que nosotros dividimos en integrales inmediatas, como lo veíamos en la tarea 1. Es decir, esto quedaría el área. Y en este caso, bueno, recuerde que colocamos acá menos 5, 1, desde 5 menos 4x menos x al cuadrado por dx. Parto en pequeñas integrales desde menos 5 a 1 del 5 de x menos desde menos 5 a 1 4x por dx menos x al cuadrado por dx desde menos 5 hasta 1. ¿Entendido hasta ahí? Pequeñas integrales, pequeñas integrales. Esto sale de aquí, de dividir esto en 3 pequeñas integrales inmediatas. Y de aquí pues ya lo que hacemos es sacar las constantes, integrar aplicando la propiedad fundamental, que sumo 1 al exponente y también queda sobre ese mismo denominador. ¿Comprendido, Nelson? ¿Comprendido, Luis, hasta dónde vamos? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, y ya después la operación, en este caso, por ejemplo, obtengo, reemplazo el teorema fundamental, que es f de b, segundo teorema fundamental del cálculo, f de b menos f de a, obtengo las operaciones que están acá en este bloque, aplicando cuando vale 1, ese f de b vale 1 y a vale menos 5, teniendo mucho cuidado con los signos. Y aplico la operación 8 tercios menos por menos da más 100 tercios, 8 más 100, porque son homogéneas, quedaría 108 tercios de unidades cuadradas. Y resulta que cuando la respuesta, no sé, no de entera, pues la podemos dar en fraccionario, pero en este caso sí dio entero, 108 dividido en 3 da 36 unidades cuadradas. Y ese es un ejemplo de un ejercicio resuelto analíticamente de área entre dos curvas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por favor, hasta ahí. No, señor. ¿No? Bueno, listo. Continuemos. Entonces, en esta parte vamos a hacer la demostración en GeoGebra. Vamos a ver si yo tengo acá ya la imagen de GeoGebra para que se detallen cómo queda en cuestión. Bueno, ¿cómo se comprueba esto usando el software GeoGebra? Los comandos que se aplican son los siguientes. Primero, f de x igual a 5 menos x. Aquí no la dibuja de color verde. G de x igual a x al cuadrado más 3x.
Seguidamente aplicamos el comando que tenemos acá, que es interseca, y va a colocar dos objetos, el objeto f, que es la función f, coma, la función g, que es la segunda función. El sistema, el software nos arroja que hay dos puntos de intersección, donde se cortan el -5, 10, que teníamos en la imagen anterior, que está aquí, y el punto 1, 4, que está aquí. Y el paso final es colocar el comando este, que está aquí señalado por la flechita. Es colocar integral entre, es el mismo comando que aplicábamos en las integrales definidas. Lo que pasa es que tenemos que buscar la opción dos objetos. El objeto f o la curva f, la función f, coma, la función g, coma, el valor inicial o extremo inicial que es -5 y el extremo final que es 1. Detalle en que llevan 4 parámetros. Objeto f, objeto g, -5 que es el valor inicial y 1 que es el valor final. Por medio del comando integral entre. Y nos da 36 unidades cuadradas, que es exactamente el mismo valor que tuvimos en la imagen anterior, detalladamente aplicando un método analítico. Esa es la comprobación que deben adjuntar con la solución de cada uno de los ejercicios tipo 1. Bueno, continuemos acá. Bueno, tengo un ejercicio para explicar que vendría siendo este que está acá. Bueno, debemos calcular el área que hay entre las curvas x al cuadrado más 10x y g de x, que es menos x al cuadrado más 4x. Vamos a seguir el algoritmo que teníamos en las sugerencias que nos daban, donde nos dicen que lo primero que tenemos que hacer para solucionar este tipo de ejercicios es hallar los puntos de intersección, los puntos de corte. Entonces, empezando acá, vamos a colocar primero puntos de intersección. Hallamos los puntos de intersección. Entonces, recordemos que estos ejercicios se piden que se desarrollen un paso a paso teórico y operacional, que nos indiquen a los tutores qué procedimiento es el que van a realizar ustedes seguidamente de colocar la parte teórica. Hallamos los puntos de intersección. Tenemos f de x igual a g de x. Colocamos f de x es x al cuadrado más 10x y g de x es igual a menos x al cuadrado más 4x. Pasamos todo para un solo lado. Para el lado izquierdo, x al cuadrado más 10x más x al cuadrado menos 4x igual a 0. X al cuadrado más x al cuadrado nos da 2x al cuadrado y 10 menos 10x menos 4x, 6x, igual a 0. Factorizamos aplicando el primer caso de factorización, el factor común monomio, donde el 2 es el común, el factor común, y el x es el menor exponente. Acá tenemos que esto nos da x, porque 2x por x, 2x al cuadrado, y acá sería 2x por 3, nos da 6x, igual a 0. Bueno, acá igualando 2x igual a 0 es igual a x 0 sobre 2 y 0 dividido en 2 nos da 0. Esto se llama x1. Y acá tenemos x más 3 igual a 0, vendría siendo x igual a menos 3, porque pasa el más 3 hacia la derecha, pasa menos 3, ese vendría siendo x2. En este momento les voy a preguntar qué valor tomamos como a y qué valor tomamos como b. Alguien que me indique, por favor, quién vendría siendo los límites de integración a, cuánto vale, y b, cuánto vale. Sería -3. ¿Cuánto? Perdón que no lo escucho. -3. A vale -3, muy bien. ¿Y b? -3. Sí, bien, bien, Nelson y Luis. ¿Y b vale cuánto? Vale 0. Eso, porque va primero a la izquierda -3. Entonces, ahí ya definimos los puntos de corte, ya definimos de que se trata de un valor a -3 y b vale 0. ¿Listo? Entonces, segundo paso. El segundo paso, lo que vemos ayer es dibujar la gráfica o el bosquejo de x y f de x. Acá podemos adelantarnos, permítame un momento, voy a dejar de compartir y nos vamos a GeoGebra, a dejar de compartir.
Bueno, me indica si ya pueden ver acá GeoGebra. Entonces, señor. vamos a colocar f de x igual a x al cuadrado más 10x. Ahí tenemos ya en color verde. Vamos a reducir la imagen acá. Vamos a arrastrar. Ahí tenemos x al cuadrado más 10x, f de x. E de x seguidamente es igual a menos x al cuadrado menos x al cuadrado, ayudándonos acá con la calculadora abajo, menos x al cuadrado más 4x, y tenemos acá. Nos damos de cuenta que f de x es color verde y g de x azul. Podemos darle propiedades al lado derecho y le colocamos etiqueta y valor. Etiqueta visible, nombre y valor para determinar quién es f de x. Y igualmente en la azul, damos clic acá, también nombre y valor. Recordemos que se le puede cambiar el color, el ancho, el trazo, una cantidad de funciones para darle más estética a esas gráficas. Bueno, entonces, vamos a ampliar acá y me van a ayudar acá en lo siguiente. Vamos a colocar primero interseca, la función interseca, el comando interseca objeto, objeto, como lo están viendo en pantalla. La primera opción, objeto, objeto. Entonces, vamos a hablar de que el objeto, el primer objeto es la curva f o la función f. Paso, salto la coma y coloco el objeto g, que es la función g. Automáticamente doy ahí enter y me arroja los dos puntos donde se intersecan esas gráficas, que son acá el A y el B. Me puedo ubicar sobre ellos en propiedades y vuelvo y le doy nombre y valor para que me salgan las coordenadas. Menos 3 en X, menos 21 en Y. Y el punto B igualmente me ubico sobre él y le doy en el mismo menú etiqueta, visible, nombre y valor. Y está el punto 00. ¿Listo? Entonces, hasta el momento hemos comprobado que lo que hemos hecho por medio de la factorización, obtener los puntos de intersección en el paso 1, es A vale menos 3 y B vale 0. O sea, el intervalo va de menos 3 a 0. Bueno, entonces les pregunto, ¿quién va por encima en ese intervalo? Voy a ampliarlo acá un poquito, a ver. Recuerde que la azul se llama g de x, acá lo voy a arrastrar, y f de x es la verde. Entonces analicemos este espacio que está aquí. Aquí, mira. ¿Quién va por encima, la azul o la verde? Te lo estoy señalando. El azul, azul. La azul. Muy bien, Luis, la azul. Entonces, en este caso, GDX. g de x, se llama g de x. Por eso es valioso tener al lado el rótulo, el nombre de la etiqueta, para que vean, para que detallen cuál es cuál. Entonces ahí va por encima la azul que es g de x. Es decir, volviendo al ejercicio, vamos a dejar de compartir acá pantalla, volvamos a lo que estábamos realizando y vamos a mirar lo siguiente. Este punto vamos a compartir acá. Tenemos que compartir esto. Bueno, volviendo al ejercicio, retomando acá, esa parte, teníamos de que, en este caso, ya tenemos que el valor de A, es menos 3, A vale menos 3 y B vale 0. La fórmula que vamos a utilizar debido a eso que ya vimos en GeoGebra es que es la integral desde el punto, vamos a colocarla desde A a B, un corchete, g de x menos f de x, todo multiplicado por dx. En este caso es desde menos 3 a 0, corchete, g de x viene siendo menos x al cuadrado más 4x, menos f de x que es x al cuadrado más 10x, haciendo uso de los paréntesis, multiplicado, cierro acá el corchete por dx.
Seguidamente, sacamos de los paréntesis, tenemos desde menos 3 a 0, corchete, menos x al cuadrado más 4x, menos x al cuadrado menos 10x, todo multiplicado por dx. Reduciendo términos semejantes, tenemos menos 3 a 0, colocamos menos x al cuadrado menos x al cuadrado, nos da menos 2x al cuadrado, y más 4 menos 10 nos da menos 6x, multiplicado por dx. Acá lo que hacemos es partir, dividir en dos pequeñas integrales e incluso sacando ya por fuera el valor constante. Es decir, tenemos menos 2 integral de menos 3 a 0 de x al cuadrado por dx menos el 6 sale integral de x por dx también desde menos 3, desde el punto menos 3 hasta el punto 0. Seguidamente ya aplicamos la integral como tal, la integración como tal, teniendo en cuenta la propiedad fundamental, tenemos menos 2. Recuerde que sumamos 1. ¿Cuánto nos da la integral de x al cuadrado, Nelson y Luis? ¿Cuánto nos da la integral? ¿Cuánto es la integral ahí? De x al cuadrado. Es una integral directa, una integral inmediata. Sumamos 1 al exponente. X al cuadrado. 3x sobre 3. X a la 3 sobre 3. ¿Sí? Porque sumamos 1, 2 más 1, y queda sobre el mismo 3. No olvidemos que debemos colocar aquí la barrita, que significa que es integral definida desde menos 3 a 0. No colocamos el símbolo, sino la barrita. Menos 6, y tenemos la integral de x, recordemos que no se coloca, pero se sabe que va un 1. X a la 1 se le suma 1, sería x al cuadrado sobre 2, también desde menos 3 hasta 0. Reduciendo esto a términos quedaría menos 2 tercios, coloquemos acá fraccionario, de x al cubo, desde menos 3 a 0. Y 6 dividido en 2 nos da 3, 3x al cuadrado también desde menos 3 a 0. Ya tenemos ahí realizada, efectuada la integral, pero vamos a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, ya que se trata de una integral definida. Entonces, colocamos área igual a menos 2 tercios que multiplica, recuerde que esto viene siendo b, y esto viene siendo a, este viene siendo b, este viene siendo a, f de b. Entonces, donde va x, yo coloco el valor de b, que es 0. 0 al cubo menos, porque el teorema es f de b menos, siempre menos f de a. Y f de a vendría siendo paréntesis menos 3 al cubo. Cierro corchete. Sigue la fórmula, menos 3x al cuadrado. Entonces tengo menos 3, abro paréntesis, 0 al cuadrado menos menos 3 al cuadrado. ¿Entendido qué es lo que he realizado hasta el momento? Recordemos, esto es f de b menos f de a para cada uno de las pequeñas funciones que hay arriba. F de b menos f de a. Especial cuidado en los signos, en la utilización correcta de paréntesis y corchete, porque eso nos puede costar una operación mal realizada debido a los signos. Entonces, ya en el paso siguiente ya viene siendo sacar los valores. A igual a menos 2 tercios. Resulta que 0 al cubo es 0, esto no se tiene en cuenta, y 0 al cuadrado también es 0. Se nos va volviendo más pequeñita la operación. Acá tengo el paréntesis o corchete, el menos de afuera y menos 3 al cubo. Recuerden que base negativa, exponente impar nos da ¿qué? ¿Negativo o positivo? Esta parte. Si yo tengo una base negativa a un exponente impar, ¿cuánto nos da? ¿Negativo o positivo? Positivo. Negativo. Porque es menos 3 al cubo. Menos por menos nos da menos. Y 3 al cubo es 27. Esto nos da menos 27. Por este menos de afuera, menos por menos nos da más. Acá nos da 27. Acá nos daría 27. Menos. Acá tenemos 3. Acá abrimos un paréntesis. Tenemos un menos. Y menos 3 al cuadrado, retomando lo que nos decía Luis hace un momento, de que base negativa, exponente par, nos da positivo. Entonces acá nos da menos 9. Tenemos área igual a menos 2 por 27 dividido en 3, eso nos da menos 18. Y menos por menos nos da más, 3 por 9 nos da 27.
área igual a menos 18 más 27 nos da 9 unidades cuadradas. Y ahí hemos realizado ese ejercicio. Área es igual a 9 unidades cuadradas. Entre la curva g de x y f de x, desde el punto menos 3 a 0, en el intervalo menos 3 a 0, hay 9 unidades cuadradas. Ahí ya pues seguimos a comprobar en GeoGebra, entonces vamos a dejar de compartir acá y voy a retomar donde estábamos compartiendo acá GeoGebra. Tenemos el ejercicio, recordemos que íbamos acá, ¿sí están viendo esa parte? Bueno. Sí, señor, se ve bien. Listo, entonces retomando que ya tenemos las funciones graficadas, los puntos de intersección, ya las nombramos, ya le colocamos los datos ahí, entonces aplicamos la comprobación y tenemos que colocar integral entre, el comando lo voy a digitar acá, integral entre, como están viendo acá, integral entre, y tomamos la opción que dice función, es esta que está arriba, función, voy a extender a la derecha este panel para que vean aquí la interfaz. Entonces acá va la función primero, en este caso la que va por encima, y vamos a dar la comprobación cuando se hace inversamente. Entonces voy a tomar, ya dijimos que va por encima, ¿quién? G. Entonces yo coloco G, salto aquí la coma, no hay necesidad de colocar G de X, sino con que coloquen G, el sistema ya lo recibe. La función F, salto, y acá está desde menos 3, coma, salto acá el 0, enter. ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Cuánto tenemos? 9. Y nótense que aquí automáticamente en la parte gráfica se sombreó, incluso la puedo cambiar de color acá para que sea más visible, se sombreó el área entre esas dos curvas que están limitadas. Y son 9 unidades cuadradas. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera colocado acá F, Luis y Nelson? Acá coloco la F y acá le voy a colocar G. Es como si fuera mayor f Exacto. de x. Exacto. Mire, mire lo que nos botó el sistema aquí, nos arrojó el sistema, menos 9. Y eso no tiene lógica, que sea un área negativa. Entonces, por eso acá el mismo sistema nos está dando ya la idea de que está mal tomado el sentido de las fórmulas de la función. Entonces, G arriba, F debajo, menos 3 a 0. ¿Listo? Y ahí está. Esa es la comprobación que deben tomar la captura de pantalla y se adjunta a la solución del ejercicio 1. ¿Comprendido? Sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento, Nelson, Luis? Por el momento no, señor. Bueno, por el momento no. Listo. Bueno, entonces vamos a salir de ahí. Un momento, vamos a salir ya. Esa es la comprobación. Y vamos a continuar. Vamos a pasar con la temática de los sólidos, volumen de sólido de revolución. Bueno, volúmenes de sólido de revolución. Se denomina en cálculo integral sólido de revolución o volumen de revolución, también conocido así, a un sólido obtenido al rotar una región del plano alrededor de una recta. Es decir, puede rotarse en torno al eje X o puede rotarse en torno al eje Y, las cuales pueden o no cruzarse. Dicha recta se denomina eje de revolución. Sea f una función continua, también debe cumplirse esa condición, igual que en el cálculo de las áreas entre dos curvas, de que sea una función continua en un intervalo cerrado desde A hasta B. Si la región R, indicada en la figura rota alrededor del eje X, genera un sólido de revolución, cuyo volumen es el que nosotros tenemos que tratar de determinar, tanto analíticamente como a través de una verificación con GeoGebra. Entonces, en el lado izquierdo estamos viendo un área, una región limitada que tenemos acá, y nos dan este sentido, esta flechita. Me están diciendo rote, gire o haga unas revoluciones en torno al eje X. Si colocamos a girar eso, se forma una especie de cápsula, un casquete que se está formando aquí al momento de rotar. Eso es una rotación sobre el eje X.
Caso contrario, como estamos viendo, este es el caso 1 y el caso 2 son rotaciones sobre el eje Y. Entonces tenemos una gráfica, en este caso es una función cúbica, que es Y igual a X al cubo, y la estamos colocando a rotar así, en este sentido que dice la flecha, en sentido al eje Y. Y está delimitado desde un punto inferior hasta un punto superior. Y se obtiene esta especie de una parábola que hace como un casquete. También esto lleva discos. Incluso uno de los métodos para solucionar estos ejercicios se llama método de discos. Hay otro método que se llama método de arandelas o método de Wasser, que también es utilizado. Hay dos métodos conocidos, el de discos, el de arandelas, pero también hay otro tipo de métodos para solucionar estos ejercicios. Lo que aquí necesitamos es saber si la rotación es sobre el eje X, sobre el eje Y, donde se cruza una curva con otra, igual como realizábamos en el cálculo de áreas, y desde qué punto a qué punto necesitamos de que rote esa región, esa superficie, para generar el volumen que estamos buscando. Entonces, continuemos acá. Bueno, en ocasiones tenemos que hallar el volumen de sólidos huecos, es decir, que no sean rellenos por dentro, sino que lleven un hueco interior. En ese caso tenemos que considerar dos volúmenes, uno exterior, dado por ejemplo por una fórmula, una función que sea f de x, y uno interior dado por g de x. Y esto equivale a considerar una arandela. Por eso se llama método de arandelas o método de Wasser. En estos casos se aplica el método de arandelas cuya expresión matemática es, entonces tenemos acá, cuando una rotación sobre el eje X se aplica esta fórmula, y cuando es una rotación por el eje Y se aplica esta fórmula. Tener un especial cuidado en esto. Cuando es rotación por el eje X queda todo en términos de X y de X. Y cuando es una rotación en términos del eje Y, en rotaciones sobre el eje Y, queda en términos del eje Y. Por eso es necesario incluso despejar una fórmula. Cuando me dan una fórmula f de x igual a x más 1, nos están diciendo es y igual a x más 1. Y si nosotros necesitamos despejar, es decir, despejamos la x, acá dejamos x y acá pasa y, el más 1 está a la derecha, pasa a la izquierda, es decir, acá queda y menos 1 y es la fórmula que incluimos acá. Es un supuesto, una situación supuesta ahí. Bueno, un momento, vamos a ver acá una rotación sobre el eje Y. Entonces, comparen las imágenes que se forman, tanto una rotación por el eje X como una rotación por el eje Y. Ahí pueden percatarse de cómo es una rotación sobre el eje Y. No sé si están viendo la animación que les estoy colocando ahí al lado derecho. Sí, señor, se ve. Sí, entonces eso es lo que tenemos que trabajar, la parte espacial. Pero en eso nos va a ayudar el software de GeoGebra con los comandos adecuados. A hacer unas rotaciones, unas animaciones, tanto en eje X como en eje Y. Entonces, nótese en ese del lado derecho, la rotación en el eje Y, un área que está formada por una curva y por la parte inferior va una recta, una abscisa positiva. Al colocar rotar sobre el eje Y, se forma esa figura. Entonces, tenemos que familiarizarnos con esas rotaciones X y Y. Bueno, acá hay un ejercicio donde nos piden calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar sobre el eje X la región acotada. Cuando les digan región acotada es una región limitada por una función que es f de x igual a x al cuadrado más 1, una parábola, y la recta g de x igual a x más 3. Pues ahí tenemos igualmente que como hacíamos en el área de dos curvas, el primer paso que debemos seguir es hallar los puntos donde se intersectan, donde se cortan esas dos funciones, igualando dichas funciones, las fórmulas. F de x igual a g de x, hacemos transponemos términos, esto ya lo vimos en el ejercicio pasado. Aquí pasamos x para la izquierda como menos x y el más 3 también pasa a la izquierda como menos 3. Operando nos queda x al cuadrado menos x menos 2. Aplicamos factorización por el trinomio de la fórmula x al cuadrado más bx más c. Es una herramienta muy útil la factorización y sobre todo los casos de trinomio. Y
hacemos acá el cálculo de despejando x, x menos 2 pasa como x igual a 2, esto lo llamamos x1, y tenemos x más 1 igual a 0, pasa al otro lado como x igual a menos 1, ese va a ser el valor de x2. Entonces aquí les pregunto, ¿quién viene siendo A y quién viene siendo B? ¿Quién vendría siendo A, Nelson y Luis? -1. Exacto, muy bien. A Sale el vale, menor. sí, porque A igual menos 1 y B es igual a 2. Son los límites de integración o la cota inferior o cota superior de este intervalo que estamos analizando. Entonces, al lado derecho, para ahorrar tiempo, ya tengo acá una imagen donde en GeoGebra igualmente colocamos f de x, dibujamos, g de x se dibuja, e intersectamos para corroborar de que he obtenido dos puntos de intersección, el punto en x menos 1 y x2. Me dan las coordenadas menos 1, 2 y 2, 5, es decir, la abscisa y la ordenada de cada uno, aquí y aquí. Esta es la parte que nosotros vamos a hacer rotar sobre el eje X. Esa región acotada la vamos a hacer rotar sobre el eje X. Bueno, entonces, el siguiente paso que tenemos que tener en cuenta acá es que se detalla en ese intervalo menos 1, 2, cuál es la gráfica que está por encima y cuál es la que está por debajo. Igual a como organizábamos en el cálculo de áreas. Entonces, ¿quién está por encima ahí? En G ese de caso, X. G de X, que es la amarilla, sí señor. La G de X, que es la recta, y el resto, F de X, que es la parábola, que es la que está por debajo. Y mucho cuidado, miren la fórmula, cómo cambia un poquito. Es G de X, pero esa función al cuadrado. Toda la función elevada al cuadrado, menos la función F de X, toda la función elevada al cuadrado. Todo multiplicado por dx, todo eso está dentro de un corchete. Y ahí Ese cuadrado es por ser en el volumen. exacto, porque estamos trabajando un área que se coloca a rotar. Entonces, eso va al cuadrado. O sea, esa es la fórmula de volumen, ténganla en cuenta. Y fuera de esa integral, no les había hablado hasta el momento, hay un componente básico, un viejo conocido en las matemáticas, que es el número pi. El número pi porque está relacionado con revoluciones, con círculo, entonces por eso entra el número pi, cuyo valor ya sabemos que es 3,141592 hasta el infinito. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar. Definir bien la fórmula que va g de x al cuadrado menos f de x al cuadrado. Eso quiere decir lo que ya sabemos de que si va f de x por arriba, entonces f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, todo multiplicado por dx. Cuando es rotación sobre el eje x es por dx, y cuando es rotación sobre el eje y, todo queda en términos de y. Todo queda en términos de y, pero es la misma fórmula. Miran quién está por encima y miran quién está por debajo. Bueno, continuamos acá. Tercer paso, reemplazo las funciones que estamos trabajando y los límites de integración que ya sabemos en la expresión para calcular el volumen, y se opera algebraicamente. Ya lo que sigue es operar álgebra. ¿Listo? Entonces, vuelvo y coloco la fórmula acá, la que teníamos en la imagen anterior, y ya reemplazo. Entonces, g de x es x más 3, está dentro de un paréntesis elevado al cuadrado, menos f de x es x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y aquí es donde les digo que tengan especial cuidado al resolver esto. No hacer 2, 3 pasos en uno porque se presta para equivocaciones. Hacerlo paso a paso. Todo esto, al desarrollar x más 3 al cuadrado, aplicamos un producto notable que veíamos por ahí en álgebra de octavo. Este es el caso de a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Recuerdan que era un producto notable? Esto es lo que aplicamos acá. Igualmente, cuando está negativo, pues es el mismo valor al cuadrado, pero se coloca menos 2ab más b al cuadrado. Eso es lo que utilizamos, esas fórmulas para yo desarmar, para yo solucionar estos paréntesis, teniéndolos todavía, manteniéndolos dentro del paréntesis. Y paso siguiente, ya lo saco del paréntesis, saco el paréntesis acá y lo saco del paréntesis acá, teniendo cuidado de que menos por más nos da menos, menos por más nos da menos, y menos por más nos da menos. No solamente afecta al primer término, sino todo lo que esté dentro del paréntesis, todo lo que esté dentro del paréntesis.
Y paso seguido, reduzco a términos semejantes. ¿Cómo es reducir a términos semejantes? Pues resulta que yo solamente veo ahí que hay un término con x a la cuarta, entonces queda menos x a la cuarta. X al cuadrado positivo más una x al cuadrado menos 2x al cuadrado, que estoy señalando acá, obtenemos menos x al cuadrado. 6x no tiene otro término con x para operar, entonces baja más 6x, y el número 9, que es más 9, menos 1, operándolo entre ellos nos da más 8. Se mantienen todo dentro de un corchete que va multiplicado por el diferencial de x. Todo va multiplicado por el diferencial de x. Bueno, entonces continuando ahí, debemos separar, al igual que en el área entre dos curvas, separar en pequeñas integrales definidas e inmediatas. O sea, tienen esas dos condiciones. Son inmediatas porque se solucionan rápidamente en un solo paso, y son definidas porque van desde el punto menos 1 hasta el punto 2. Menos 1 vale A y B vale 2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Separamos, incluso hago dos pasos en uno, que es sacar las constantes, como estoy sacando aquí el 6, como estoy sacando acá el 8, teniendo cuidado con el menos de x a la cuarta, y hacemos la operación. Recuerden que la integral de x a la 4 por dx, acá está de menos 1 a 2, es, ¿cuánto nos da eso? Sumándole 1 al exponente, ¿sería cuánto? X a la 5, x a la 5 sobre 5, desde menos 1 hasta 2. Acá hay un 1 que lo extraemos y queda un quinto de x a la 5 de menos 1 a 2. Y eso es lo que estamos colocando aquí. Y cada una de las integrales se fue solucionando y se fue simplificando. Porque acá tenemos x1 más 1 da 2, dividido en 2, 6 dividido en 2 da 3. Y igualmente acá 8x. Entonces resolvemos las pequeñas integrales inmediatas. ¿Tienen algún inconveniente en la solución de estas integrales inmediatas? Por favor, me indican. ¿Alguna duda? ¿Qué propiedad estoy aplicando acá para que tengan en cuenta? X a la n por dx, la propiedad fundamental donde tenemos x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Listo? Recuerden que la integración es la operación contraria a la derivación. En la derivación restábamos un exponente, en la integración sumamos un exponente. Sí, sí, señor. No, no hay problema con la derivación. Listo. Entonces, tener Con la cuidado, integración. tener cuidado con las simplificaciones ahí. Y bueno, continuando acá, nos damos de cuenta de que esto ya se va reduciendo a la siguiente cuestión. Vamos a simplificar. Esto se aplica el segundo teorema fundamental del cálculo, que estábamos hablando de f de b menos f de a, y abriendo y cerrando paréntesis cuantas veces sea necesario, como tenemos aquí en pantalla, Entonces tenemos el pi, no olvidemos que el número pi va por fuerita, va por fuera, se mantienen todos los pasos pi, miren lo que están aquí, aquí está, aquí se mantiene el pi y ahí se mantiene el número pi. Entonces, aplicamos f de b y f de a cada una de las integrales. A cada una de las integrales, todo dentro de un corchete que abre aquí y un corchete que cierre aquí al final. Especial cuidado con los negativos, que son los que nos pueden hacer pasar un mal momento al elevar al cuadrado o al elevar al cubo. Recuerde que un negativo al cuadrado siempre da positivo, un negativo al cubo siempre da negativo. Tener cuidado con eso. Nos podemos ayudar con la calculadora para hacer esos ejercicios. Acá tenemos 2 a la 5 es 32, menos 1 a la 5 da menos 1, pero se encuentra con un menos afuera y eso nos da más 1. Aquí tenemos un caso donde se convierte en positivo. 2 al cubo es 8, menos 1 al cubo nos da menos 1, pero por el menos nos da más 1, 8 más 1, como tenemos acá. Menos 1 al cuadrado da positivo, con un menos da menos 1, y acá menos por menos da más 1, 2 más 1. Hacemos paso a paso, como tenemos ahí en pantalla, esa operación, que eso es aritmética pura, aritmética, y acá resolvemos que nos da menos 33 quintos, un tercio por 9 nos da menos 3, 3 por 3, 9, 8 por 3, 24. Haciendo esta operación que está dentro del corchete, obtenemos 117 quintos, los cuales los colocamos delante del número pi.
Incluso en algunos textos de cálculo integral, la respuesta la van a encontrar así: 117 quintos de pi, unidades cúbicas, unidades al cubo. Pero al pasarlo al decimal, multiplicando por el número pi, como ya dijimos que es una constante matemática, 3,1415, por 117 dividirlo en 5, obtenemos que es 73,51 unidades cúbicas. Al lado derecho tenemos la representación y la verificación en GeoGebra. La verificación en GeoGebra. Ahí están los comandos que debemos utilizar. Pero voy a tomarme el tiempo para explicarle en detalle cómo hacemos esta comprobación en GeoGebra, ¿sí? Una cosa es verla ahí, plasmada en una imagen, y otra cosa es realizarla paso a paso para que se vayan detallando cuáles son los comandos que se deben utilizar. Entonces, ¿me permiten? ¿Alguna pregunta hasta el momento o no? No, no, señor, todo bien. Entonces, está bien ahí. Ya sabemos que es muy similar a la fórmula del área, pero elevadas al cuadrado, aplicando productos notables y aplicando álgebra. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Nos vamos al GeoGebra. Nos vamos al GeoGebra. Voy a compartir acá. Indican, por favor, si pueden ver GeoGebra. Sí, señor. ¿Listo? Entonces tenemos acá están viendo GeoGebra, ¿cierto? Primera Sí, sí, señor. indicación, bueno, tener una cuenta ustedes en GeoGebra para que vayan guardando esto en su biblioteca de actividades. Puede ser de gran utilidad para otro curso posteriormente. Se recomienda esto realizarlo en GeoGebra clásico. ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro acá, al lado derecho, donde estén vistas. Acá en los punticos, en el cuadrito de puntos, ustedes encuentran GeoGebra clásico. ¿Lo pueden detallar aquí al lado derecho? Señor. Listo, entonces ahí, GeoGebra clásico. Después pueden ver la grabación y ir pausando para que lo vean detalladamente. GeoGebra clásico. Bueno, al ver GeoGebra clásico, ustedes en estas tres líneas hay otro menú que se despliega y está la opción vista. Vamos a seleccionar vista algebraica, que es donde están los comandos al lado izquierdo. Vista gráfica, que es una vista en dos dimensiones, en el eje X y el eje Y. Vista gráfica, no vista gráfica 2, sino vista gráfica. Y vamos a seleccionar adicionalmente vista gráfica 3D. Automáticamente ahí se despliega la otra interfaz gráfica. Entonces ya podemos ver que GeoGebra clásico quedó dividido en tres columnas. Esta es la algebraica, la de la izquierda, la de la mitad es la vista gráfica y la de la derecha es vista gráfica en 3D. Entonces ahí tenemos acá, vamos a ir corriendo esto acá para tener acá. Pueden visualizar las tres partes, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar detalladamente. Recuerden que la primera función se llamaba f de x. Entonces vamos a colocar f de x y colocamos aquí igual x al cuadrado más 1. Entonces colocamos x, nos ayudamos aquí con el comando que está en la parte de abajo, con este teclado, x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1, enter, y ya se graficó. Se grafica tanto en la vista 2D, en la gráfica de la mitad, como en la gráfica de 3D. Bueno, entonces la pueden visualizar. Seguidamente, en el segundo comando, g de x, saltamos acá al paréntesis, g de x igual, viene la línea recta, que era x más 3. ¿La pueden visualizar ya? Señor. Bueno, la pueden visualizar, listo. Entonces, ya la tenemos acá. Ahora, resulta que a nosotros nos interesa para este ejercicio nada más los puntos que van desde menos 1 hasta ¿cuál? Hasta 2. A menos 1 y B vale 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir acá al sistema, le vamos a darle la indicación de que nos haga una partición, nos
divida eso nada más en el área, en la región que nos interesa. Entonces, aplicamos lo siguiente. Ya nombramos f de x, e de x, ahora nombremos h de x. H de x igual, vamos a colocar el comando si, ahí pueden ver en pantalla si, que está aquí abajo, si, y vamos a colocar el condición entonces, este que está aquí, ¿lo pueden ver? Si, condición entonces. Damos clic ahí. En la primera condición vamos a colocarle que nada más nos delimite desde -1, vamos a colocarle acá -1 menor o igual, esta simbología que está aquí, menor o igual, x menor o igual 2, porque es el valor de b, 2, salto la coma, coloco acá y coloco entonces que de -1 hasta 2, entonces sea la función f, no le coloquemos f de x, sino f, él automáticamente reconoce. Y le doy enter. Y van a notar qué es lo que pasa cuando yo le doy enter acá. Se señaló en esa curva verde, que es la parábola, una partecita azul. ¿Sí se están dando de cuenta? Nos está delimitando nada más en color azul, en violeta, desde -1 hasta 2. ¿Y qué puedo hacer? Ahora voy a quitar esto en color verde, lo voy a deseleccionar, mira acá, a desmarcar. Y ya se van a dar de cuenta qué sucede. ¿Qué pasa ahí? Mira. Nada más, si lo vuelvo a colocar, vuelve a aparecer toda la curva. Y si lo quito, nada más dejo seleccionado desde el -1 a 2, f de x, que se llama, ya se va a llamar h de x. Lo mismo hago en el cuarto renglón, en el cuarto comando, pero ya lo voy a llamar p de x, suponiendo p de x. Coloco acá igual, también voy a colocar el condicional si, condición entonces, y voy a colocar lo mismo, que sea desde -1, desde -1 menor o igual que x, menor o igual que 2, tanto la coma, entonces desde ese punto a ese punto nada más voy a delimitar, sea entonces la función g, enter, y ahí me la señaló en color naranja. Ya puedo desmarcar g de x y van a notar qué sucede. ¿Qué sucede ahí? Tanto en la vista 2D como en la vista 3D. ¿Qué sucede? Solamente quedó marcado desde el punto -1 al punto 2, tanto en la línea, la curva de f de x como la curva g de x. Si yo las marco, vuelven a aparecer, pero a nosotros no nos interesa para colocar a rotar es el resto de la curva, sino nada más desde -1 hasta 2. Entonces dejamos aquí. ¿Comprendido hasta dónde vamos? Sí, señor, muy bien. Entonces vamos paso por paso. Después pueden ver el video y pausarlo para que vayan detallando eso. Bueno, entonces ya desmarcamos, ya quedamos con el área en cuestión. Recuerden que la mitad es la vista 2D y la del lado vista 3D. Ahora, voy a colocar lo siguiente. Vamos a colocar una superficie en el punto quinto acá, en el renglón quinto, vendría siendo una superficie, coloco el comando superficie, nos aparece, se despliega y vamos a escoger la que diga curva, ángulo de rotación, que siempre va a ser por defecto en sentido antihorario, y el lado semirrecta, es decir, la segunda opción aquí que estoy marcando. Curva, ángulo de rotación, coma, lado o semirrecta. La selecciono y voy a colocar que la primera curva sea h de x, es decir, h, la primera sea h, salto la coma aquí, el ángulo de rotación es 2pi, porque una revolución en el sistema de radianes son 2pi 360, yo coloco 2 y el número pi aparece aquí para que lo puedan notar, donde está ABC, hay un pequeño menú con el alfabeto griego, que lo estoy señalando aquí en la parte inferior izquierda, alfa, beta, gamma, despliego ese menú, ahí está pi, 2pi, salto la coma y coloco entonces aquí eje X, coloco eje, así en mayúscula la primera eje y la X en mayúscula. Quiere decir que lo voy a hacer rotar sobre el eje X. Si le piden rotar sobre el eje Y, entonces colocan eje Y. Eje X en H2pi, eje X, que tiene que colocarse en mayúscula,
ya se genera una superficie en relación con la curva H. Igualmente vamos a colocar una superficie, vamos a colocar acá superficie, igualmente con el mismo segundo menú acá, que viene siendo la curva P. Acá colocamos la 2pi, que es el ángulo de rotación en sentido antihorario por defecto, y el lado colocamos otra vez que sea eje X. Entonces acá colocamos eje X. Eje X seguido. ¿Listo? Automáticamente colocamos acá y damos acá. Listo. Ahí colocamos la rotación. Ahí estamos viendo el sólido. El sólido lo podemos girar, lo podemos mover acá. Tenemos los ejes, el X es el rojo, el verde es el Y y el azul es el Z. Ahí lo podemos colocar, la rotación de ese ejercicio. Estamos viendo ese ejercicio, lo podemos ampliar acá y ese es el capture que deben tomar. Entonces, esa es la explicación de ese ejercicio, cómo se verifica a través del software GeoGebra. Pueden dar incluso colocar acá los puntos para que nombren cuál es la función, cuál es la otra. En este caso, la P de X está relacionada con G, con la función G, y la función de color violeta acá viene siendo H de X, que es una delimitación de la función F de X. Deben colocar los comandos y para yo calcular el volumen, algunos estudiantes lo han hecho, otros no, bueno, no se solicita. Básicamente lo que nos interesa es ver la forma del sólido, pero la verificación de este ejercicio vendría siendo, colocamos volumen igual, colocamos el número pi multiplicado, aquí pi multiplicado es con el asterisco porque eso es el por, colocamos integral entre, escojo el menú integral entre, coloco esta opción que sea función, extremo de intervalo inferior, extremo superior. Coloco la primera función al cuadrado menos la segunda al cuadrado. En este caso, recordemos que P va por encima, que es la naranja, entonces sería P al cuadrado menos, ahí mismo menos, la otra al cuadrado, que viene siendo H al cuadrado, salto esa coma y no voy a colocar otra función, sino coloco es el extremo inferior. Entonces coloco acá menos 1, paso la coma, coloco el extremo 2. Queda ese comando, p al cuadrado menos h al cuadrado menos 1, 2, aplicando integral entre y multiplicando pi por fuera. Ubico detrás, entonces acá pi por integral entre, acá viene siendo p al cuadrado menos h al cuadrado, p al cuadrado menos h al cuadrado, la función esta vendría siendo menos 1,2, cierro paréntesis, menos 1,2, cierro paréntesis, enter. Vamos a colocarla acá, ya. Por integral entre, acá coloquemos la función, pero vamos a detallarla con el cuadrado, p de x al cuadrado, sí, en un paréntesis. Está aquí en esta opción, p de x al cuadrado menos h de x al cuadrado, para que la anoten. Sí. Entonces, paréntesis, p paréntesis x, esto está al cuadrado, x al cuadrado aquí afuera con cuadrado, menos
h de x, ese vendría siendo un paréntesis, vendría siendo h de x, y fuera del paréntesis, del segundo paréntesis, colocamos al cuadrado. Colocamos al cuadrado. Colocamos al cuadrado. Acá menos 1, 2. Acá es h de x. H de x al cuadrado, coma. Acá coma desde menos 1, coma a 2. Bueno, ahí. Después de tanto batallar hemos obtenido el valor de la comprobación del volumen. 73,51, que es el mismo valor que nos dio en el ejercicio, ¿cierto? Volviendo acá, voy a mirar la imagen. El valor de eso era 73,51 unidades cúbicas, que es el equivalente a 117 quintos por pi de unidades cúbicas de ese volumen. Entonces, deben incluirse en el último comando la función p de x al cuadrado, entre otro paréntesis, menos h de x al cuadrado menos 1 sobre 2. Pero básicamente lo que nos interesa es la figura, la forma, porque ya analíticamente hemos obtenido el valor del volumen. ¿Listo? Entonces, pues quiero que miren ahí en este GeoGebra lo que hicimos, f de x, g de x, después colocamos la función a trozos, es decir, la seleccionamos nada más desde menos 1 hasta 2, igualmente con p de x, hallamos la superficie del valor a, trabajando con h 2pi eje de x, teniendo cuidado de no cometer el error que estaba cometiendo, que era dejar un valor, un espacio entre la palabra eje y x, igualmente con el valor de b, que era pi, 2pi eje x, y calculamos el volumen. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, Un poco batallado, pero bueno, ahí estamos. ¿Listo? Entonces, continuamos. Dejo de compartir aquí y vamos a hacer una explicación del último ejercicio, que sería este que tengo acá en pantalla. A ver si lo pueden visualizar ya. Pueden visualizar. Esta parte. Nos piden determinar el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor de la recta Y igual a 2, la región limitada por la curva Y igual a la raíz de X menos 3 entre las rectas X igual a 3 y X igual a 7, y representar el sólido a través de GeoGebra. Es un ejercicio muy similar en la guía, creo que hay dos ejercicios muy similares a ese. Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá? Vamos a determinar el volumen de un sólido cuya curva es igual a Y igual a X menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que eso lo podemos llamar la función f de x, lo primero que nos están dando. Tenemos f de x igual a x menos raíz de x menos 3, que viene siendo el radio mayor. Este viene siendo el radio mayor de la función que vamos a trabajar. Y el radio menor viene siendo el valor de la distancia desde la recta Y igual a 2 al eje 0, al punto 0, 0, que viene siendo 2. Es decir, el número que está aquí, Y2, lo tomamos acá como 2 unidades, es decir, X vale 2 unidades. El radio mayor es la curva esta de raíz de cuadrada de X menos 3, y el radio menor es 2. Ya ahorita en GeoGebra vamos a ver más en detalle qué significa esto. Ahora, nos están pidiendo que rotemos esa área entre dos rectas, X igual a 3 y X igual a 7. Es decir, el valor de A vale 3, que es el número menor, y el valor de B vale 7. Recordemos que cuando teníamos un plano cartesiano, acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Este es el punto 3 y este es el punto 7.
Y la curva seguramente nos va a dar algo como así. Y está pasando por y igual a 2, o sea, no puede pasar, rotar, sino por el y2, acá está 2. Esto es y igual a 2. Entonces hay que rotar esto en sentido del eje X, pero hay que rotarlo no sobre el eje X, sino sobre la línea Y2, pero también horizontalmente. Es así, y vamos desde aquí hasta aquí, de aquí hasta acá. Entonces esta es la área que se va a hacer rotar en el eje X, en el eje X, pero a través de la recta Y igual a 2. ¿Qué debemos hacer? Primero que todo, debemos tener en cuenta de que acá se aplica una fórmula un poquito diferente a la anterior del volumen. Esto es por un método de radios internos y externos, por un método de sólidos huecos, porque esto va a ser un sólido hueco. Tenemos la siguiente fórmula. Volumen es igual a la integral de A hasta B de pi que multiplica a una resta de radios. Al radio mayor le quito el radio menor y esto queda elevado al cuadrado, multiplicado por dx. Esa es la fórmula que se va a utilizar ahí. Es decir, el número pi queda fuera desde A hasta B del radio mayor menos el radio menor al cuadrado multiplicado por dx. Reemplazando valores que tenemos. Tenemos acá el número pi, lo damos por fuera, es una constante, A vale 3, B vale 7, el radio mayor viene siendo este que tenemos acá, este es el R mayor y este es el radio menor. Entonces, al radio mayor, que viene siendo la raíz cuadrada de x menos 3, le quito el valor del radio menor, que es 2. Todo eso queda elevado al cuadrado y multiplicado por dx. Continuando queda volumen igual a pi, desde 3 hasta 7, elevo el primero al cuadrado, esto es raíz de x menos 3 al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por raíz de x menos 3 por el 2, más el segundo al cuadrado. Todo está dentro de x. ¿Qué acabo de hacer ahí? Lo que les comenté hace unos minutos, que es a menos b al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Volumen igual a pi desde 3 hasta 7. Este cuadrado con esta raíz se cancela y queda x menos 3 menos 2 por 2 nos da 4, raíz de x menos 3 y 2 al cuadrado nos da 4. Todo multiplicado por dx. Volumen igual a pi desde 3 hasta 7, reduciendo a términos semejantes, tenemos x menos 3 más 4 nos da 1, x más 1 menos 4 raíces de x menos 3, todo multiplicado por dx. ¿Comprendido hasta dónde vamos? Es un poquito extenso, pero es básicamente orientado o aplicado desde el álgebra. Solo productos notables y términos semejantes. Bueno, esto lo dividimos en pequeñas integrales. ¿Cómo quedaría? Vámonos acá a esta parte. Volumen igual a pi que multiplica a la integral de 3 a 7 de x por dx más 1, que no se coloca 1, pero va multiplicado por dx, a la integral de 3 a 7 por dx, solo dx, menos 4, integral de x menos 3, raíz de x menos 3 por dx, también desde 3 a 7, y cierro el corchete porque pi va multiplicando todo. Bueno, volumen igual a pi que multiplica, y desarrollamos esto. X, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, que yo puedo colocar un medio de x al cuadrado desde 3 hasta 7. Más la integral de x es x,
desde 3 hasta 7. Y aquí en esta integral tener mucho cuidado porque se resuelve por sustitución. ¿Cómo se resuelve por sustitución? Convirtiendo esto elevado a la u medio, tomando u como internamente, sumándole 1, dividiéndolo sobre el mismo término. Eso me da que es, acá tengo un 4 afuera, y la integral de esto por el método de sustitución es 2/3 de x menos 3 a la 3 medios. A la 3 medios. ¿Desde cuánto? Desde 3 hasta 7. En resumidas, este queda 1/2 de x al cuadrado desde 3 a 7 más x desde 3 a 7 menos 8/3 de x menos 3 desde 3 a 7. Esa es la solución de las integrales inmediatas que están ahí, pero ahora hay que aplicar el segundo teorema fundamental de cálculo. Y aplicando eso tenemos lo siguiente. Tenemos que el volumen, entonces acá aplicamos pi, acá 1/2, recuerde que viene siendo desde 7 al cuadrado, desde menos 3 al cuadrado, más x que vendría siendo 7 menos 3, menos 8/3 que multiplica a, bueno, acá esto es 3 medios, a 7, acá es 7 menos 3 a la 3 medios menos 3 menos 3 a la 3 medios. Recuerde que esto va multiplicando porque esto es f de b, f de a para cada uno. Esto nos da pi afuera y realizando estas operaciones nos da, la primera parte nos da 20 más 7 menos 3 nos da 4 menos 64/3. Realizando la parte interna dentro de los corchetes nos da que pi multiplicado por 8/3. Dejamos la constante primero y queda 8/3 de pi o 8 pi tercios unidades cúbicas. Unidades cúbicas. Esta es la solución o el procedimiento analítico de cómo solucionar este tipo de ejercicios. Aplicando una fórmula algo diferente a la que vimos en el ejercicio anterior, pero también aplicando, trabajando con el pi, que es una constante matemática, y teniendo en cuenta de que se restan el radio externo, el radio mayor, le quito el radio menor, el que va por dentro. Aquí he resumido, por cuestiones de tiempo, cómo se soluciona esto, aplicándole que si yo tengo una integral de x menos 3 a la 3 medio por dx, tomo u como x menos 3, de u es igual a dx, es decir que esto queda u a la 3 medios por du. U a la 1 medio, porque esta era la raíz, disculpe, esta era la raíz que estaba dentro. Esto era 1 medio. 1 medio porque está dentro de una raíz. Ahora sí, al integrar, esto queda u a la 3 medios sobre 3 medios. Aplicando método de extremos y medio es 2/3 de u a la 3 medios. Retomando los valores iniciales que u vale x menos 3 es 2/3 de x a la menos 3 a la 3 medios. Bueno, y eso es lo que yo voy a incluir dentro de esta parte del ejercicio, que multiplicado por el 4 exterior queda 8/3. Entonces, recordemos este resultado, 8/3 de pi unidades cúbicas, cuyo valor en decimal, al multiplicar por 3,14 que vale pi, es 8,377 unidades cúbicas. Bueno, ya para finalizar vamos a hacer la verificación, la comprobación en GeoGebra. En unos minutos les voy a pasar también, por favor, el link de asistencia a esta CIPA para que lo vayan diligenciando, recordando que deben seleccionar CIPA de la unidad 3 y el nombre del tutor Fabio Gonzalo García, para que lo vayan diligenciando. En unos minutos se lo paso a través del chat. La grabación de esta CIPA junto a la grabación de la conferencia que debe estar terminando en estos momentos también, ya el día de mañana aparecerá tanto en los foros como en el grupo de Sky y el correo interno del curso, para que lo puedan verificar, por favor, y puedan
seguir y completar los ejercicios de esta tarea 3 que finaliza el día 15 de mayo. En próximos días también estaré dando indicaciones de el video que deben realizar sustentando uno de los ejercicios que haya realizado. Vamos a sustentar uno de los que ustedes han realizado, no como la tarea anterior de uno de sus compañeros. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir ahora. Vamos a compartir de nuevo GeoGebra. ¿Listo? Entonces tenemos acá, vamos a trabajar de nuevo en una vista. Bueno, vamos a empezar de cero trabajando otra vez en la misma recomendación. Que una vista en GeoGebra clásico que tenga vista algebraica, vista gráfica y vista en 3D. Ya nos hemos dado cuenta de eso. Tenemos los nombres de los ejes X, Y y Z, X el rojo, Y el verde y Z el azul. Empezamos con el primer comando que viene siendo f de x igual a raíz, vamos a ayudarnos acá con este, raíz de x menos 3. De x menos 3. De x menos 3, que es la función, ¿cierto? Bueno, entonces damos enter acá y automáticamente queda dibujada. Vamos a alejar un poquito la imagen para que detalle. Y era muy parecida a la silueta que yo les estaba dibujando. Ese es el x menos 3. Apareció tanto en la 2D como en la 3D. ¿Listo? Continuamos con la función g de x. Entonces, en la función g de x, colocamos g de x. Es una función por partes, una función a trozos. Entonces, colocamos g de x igual, colocamos función, y colocamos la que diga función, valor inicial o extremo inferior y extremo superior. Esta que tenemos acá en segundo renglón. Damos ahí y colocamos los parámetros. Es decir, la función es f, paso la coma, desde el valor inicial que son 3, salto la coma hasta el valor final que son 7. Doy enter y ustedes pueden detallar que dentro de esa curva, que la vamos a ampliar acá, ahí la estamos ampliando para detallarla, desde 3 a 7 se nos colocó de color rojo una sección o una parte de la curva en verde. Y es la parte que nosotros vamos a analizar. Entonces, aquí voy a deseleccionar, voy a desmarcar la curva en verde, aquí donde estoy, el círculo en verde lo quito y desaparece el resto de la curva. Solamente me voy a quedar con la porción de curva de 3 a 7 que se va a llamar g de x. Ya no se llama f de x, sino g de x. Bueno, recuerden que el enunciado nos decía que no iba a rotar sobre el eje x, sino sobre la línea y igual a 2. Entonces, incluyo el comando p, p minúscula, 2 puntos, y igual a 2. Y doy enter y automáticamente aparece esa línea ahí. ¿La están notando? Que aparece tanto en la vista 2D como en la vista 3D. Esa es la porción de curva que está delimitada por ese eje de rotación que va a ser y igual a 2. Ahora, en el cuarto renglón, en el cuarto comando, y teniendo acá ubicado sobre 2D, porque nótense lo siguiente, cuando yo coloco el cursor en la pantalla de la mitad, en la sección de la mitad, estoy trabajando en 2D y aparece un menú arriba diferente a si yo me ubico en la de 3D. Nótese cómo cambia. ¿Sí se dan de cuenta de esa parte? Y es de tener cuidado porque hay comandos para 2D y comando para 3D. Y ciertas acciones se van a trabajar en 2D y otras se van a trabajar en 3D. ¿Qué hacemos? Entonces, en 2D voy a colocar un deslizador, que son estos que está aquí. El deslizador A igual a 2. Coloco deslizador y estamos trabajando con ángulos. Entonces me voy a ubicar aquí. Ahí ya aparezco el deslizador y le coloco, borro esto que es A igual a 1 y coloco ángulo alfa en letra griega.
acá el alfabeto griego, coloco alfa, selecciono ángulo, voy a dejar los parámetros que están 0 grados, 360 grados y 0,000, coloco varios ceros, 1. Eso para hacer más detallado la rotación. Ok, doy acá, ok, y listo, ya está el deslizado. Siguiente comando, en el renglón 5, dibujo un segmento. Si ustedes se dan de cuenta, acá está la opción segmento. Amplío esto y voy a dibujar un segmento. Coloco segmento desde 3 hasta aquí, teniendo cuidado que lo mejor ahí el pulso, ahí. Y otro segmento desde 7 hasta la línea arriba donde choque, donde toque, ahí. No se preocupen por los comandos y algoritmos que aparecen a la izquierda. El sistema automáticamente los va dando a medida que yo voy haciendo estas acciones. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces tenemos dos segmentos de 3, de A a B y de C a D. Listo. Ahora voy a quitar esas etiquetas. Tantos puntos que me salió los voy a quitar para que no me estorben. Entonces me paro aquí en el punto A y le digo quitar etiqueta visible. Le quito. Quito la etiqueta visible de B. Quito la etiqueta visible de C. Quito la etiqueta de D. Vamos a quitar acá seleccionar para dejar nada más moviendo. Quito la etiqueta y quito la etiqueta de D. Listo. Ya quité eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, a ubicarnos en la gráfica y doy mostrar el rastro. Me ubico aquí en 2D y le doy a cada uno de los siguientes componentes mostrar el rastro. Voy a empezar por la curva primero que todo. Clic derecho, mostrar el rastro, lo marco. Ahora, me voy para el punto A, el que se llama A, y le coloco mostrar el rastro. Me voy al punto arriba, mostrar el rastro. Me voy al de aquí y le digo mostrar el rastro. Aquí arriba también mostrar el rastro. A la línea Y igual a 2 también le coloco mostrar el rastro. Y aquí abajo también le voy a colocar mostrar el rastro, si aparece, listo. Entonces cada uno de los componentes que están ahí delimitados le doy mostrar el rastro. Bueno, ahora me voy al punto de aquí, del octavo renglón, bajemos acá para que ustedes puedan visualizar aquí, a esta parte. El octavo comando sería, coloco R minúscula, dos puntos, y le coloco rota, el mismo sistema coloca el siguiente menú, y voy a seleccionar el que dice objeto, ángulo, punto. Es decir, la segunda opción, objeto, ángulo de rotación y punto. En objeto, ¿qué objeto voy a hacer rotar? G, porque ya no se llama F, sino la seleccioné como G. Rota G, coma, ángulo, recuerde que estamos trabajando con el ángulo alfa, como lo colocamos en el izador, entonces colocamos ángulo alfa, y el punto vendría siendo P minúscula, el punto viene siendo P minúscula. Entonces aquí doy P minúscula, doy Enter, y automáticamente me bota los algoritmos relacionados. Ahora, voy a la vista 3D, la que está a la derecha, me ubico ahí y ya se desplegó el otro menú. Me voy donde dice rotación axial. Primero que todo me paro aquí en la curva y le digo mostrar rastro, y en la curva que está abajo también, la que está aquí ya está mostrar el rastro, listo, le doy mostrar el rastro, está seleccionada. Ahora, en esta vista 3D voy a dar rotación axial, esto que está aquí arriba. Mucho cuidado con este menú, acá hay varios, se despliega y le voy a dar rotación axial. Cuando ustedes le dan rotación axial, si notan en la parte inferior izquierda, le dicen que va a seleccionar. Debe seleccionar el objeto a rotar, después el eje y luego el valor del ángulo. 3 parámetros. Entonces le doy rotación axial y selecciono la curva, es decir, esta que está aquí en rojito. Selecciono la curva, la que está en rojito. Volvemos otra vez paso por paso. Aquí, rotación axial, la curva y después la recta P, que es la que está aquí. Y por último, el ángulo. Coloco alfa, el ángulo alfa.
Le doy OK para guardar la selección que hicimos. Nos vamos acá arriba, donde colocamos el deslizador en la primera columna y vamos a dar en el botón de play acá. ¿Me indican si pueden ver la rotación en movimiento ya? ¿El sólido generándose? Sí, sí, señor, ya se ve. ¿Listo? ¿Lo pueden ver? Listo. Ahí pueden mover ustedes y verlo por parte superior, inferior. Se va a formar como una especie de cono. Ya está poco a poco formándose. Me indican cuando lo pueden ver. Eso, hay una opción que es oscilante, oscilante creciente. Eso está ahí en el menú para verlo. Pero normalmente se coloca así. Por eso se coloca 0.0001 para verlo en detalle y para ver la rotación que tiene el cono. Está rotando por un lado hacia el otro para que se note en cuenta. Incluso en la interfaz de la mitad también se está generando para que vean. Acá yo puedo ampliarlo, lo puedo rotar, lo puedo ver acá para que ustedes vean. Si yo alejo la figura se puede ver mejor. Ahí lo pueden detallar. Y pues toman un capture de la imagen que queda, de la figura ya cuando está el sólido de revolución. Ahí pueden seleccionar la velocidad de giro, la repetición, todo eso. Bueno. Ahí pueden verlo más o menos, ¿listo? Ya. Ahí tienen la rotación. Bueno, esa sería la manera de cómo comprobarlo, cómo mostrar la imagen en formación. Nos falta, aquí vamos a colocar al final, en un momento colocamos al final, las indicaciones para calcular el volumen. Entonces, en este caso, vamos a colocar V, mayúscula, igual, que significa volumen. Vamos a colocar el número pi, vamos a colocar el número pi, vamos a colocar por, entonces el asterisco por, integral, vamos a colocar integral función, la tercera, integral función, extremo inferior y extremo superior del intervalo. Entonces coloco eso. Recuerden que la función le quitaba dos unidades y estaba elevado al cuadrado. Entonces queda paréntesis, función f minúscula que está al cuadrado, le quito 2 unidades que era el valor de y, por fuera de ese paréntesis me ubico por fuera de ese paréntesis, estoy elevado, acá coloco elevado al cuadrado, el extremo inferior de análisis A valía 3, la cota inferior, y la cota superior era 7. Coloco fuera del paréntesis y doy enter. Esta era f sola, la f no va al cuadrado, la f va sola. F sola 3 y 7. Ahí está, 8,38 unidades cúbicas. Recuerden que el ejercicio obteníamos 8 tercios de pi unidades cúbicas, que equivalen decimales a 8,377, por aproximaciones 8,38 unidades cúbicas. ¿Listo? Ahí están viendo ya el sólido, cómo quedó formado. Al lado derecho. ¿Me indican, por favor? Sí, señor. Sí, este es un ejercicio que lleva Sí, ya está un formadito. poco más de comandos que el anterior, ¿no? Se dan de cuenta que lleva un poco más de comandos que el anterior, pero en detalle lo sacan así. Y ahí está la rotación. Bueno, entonces vamos a volver a la presentación un momento. Les voy a pasar por el chat el registro de asistencia.
¿Listo? Entonces escogen periodo 1601, la CIPA unidad 3 y les recuerdo mi nombre, Fabio Gonzalo García. Pues, por favor lo pueden indicar. Me indican si ya recibieron el link por el chat. Sí, señor. Sí, señor, ya llegó. Listo, bueno, Nelson y Luis, solo me resta agradecerles su participación y cualquier duda estoy atento a solucionarla a través del Skype, del grupo de atención tutorial. Doctor, muchas gracias. Listo, gracias a usted, tutor, muy amable. No, con todo gusto. Feliz noche. Gracias. Lo mismo.